La vida salvaje brutal es siempre guerras brutales que obligan a los animales salvajes aquí a competir, matándose unos a otros para sobrevivir. Los depredadores nunca pierden la oportunidad de comer carne, están listos para desatar golpes despiadados. Sin embargo, las cosas no siempre son fáciles. Vamos con Documental de Animales contará regresivamente. 6 momentos de miedo de pitones estúpidos tratando de obtener los cuernos de impala. ¿Y qué pasó después? Las pitones se encuentran entre los depredadores más temidos en la naturaleza. Su tremendo poder de ataque puede matar presas muchas veces más grandes que ellos. Son depredadores silenciosos y aparecen de la nada, dejando a sus presas sin posibilidad de resistencia. Al devorar es solo el proceso final. Sin embargo, comer comidas copiosas también pone en peligro a las pitones. Eso hace que su velocidad de movimiento sea más lenta y la capacidad de defensa ya no. Esa pitón acababa de terminar una gran comida, pero lo que no esperaba era la aparición repentina de leones. Ante la oportunidad de comerse a los leones, no dudó en atacar y comerse a la pitón. Una de las presas favoritas elegidas por las pitones grandes como presa es el impala. No solo en tamaño, sino que los impalas se consideran bastante débiles. Los fuertes músculos de la pitón les permiten apretar impala y matar rápidamente. Con comidas tan abundantes, es posible que las pitones no necesiten cazar durante un mes. En otra toma, en el Parque Nacional Kruger, cerca de un arbusto, una pitón gigante intenta matar a un impala. La fuerza de la pitón rápidamente dejó al antílope sin ningún signo de vida. Sin esperar más, la pitón rápidamente devoró a esta presa recién cazada. Pero pronto llegaron cosas malas. Los cuernos del antílope eran una barrera para la pitón. La garganta de la pitón fue atravesada por los cuernos del antílope, lo que provocó que liberara dolorosamente a su presa. Le tomó mucho tiempo poder deshacerse del dolor y marcharse rápidamente, dejando a su presa en el lugar. El estómago de la pitón tiene una gran cantidad de ácido y una protección especial para las pitones mientras digieren la comida. Tanto las pezuñas como los cuernos serán eliminados cuando finalice el proceso digestivo. Entonces,
Entonces, la lesión de la pitón al tragarse la presa es solo un accidente. Tal vez porque la pitón se apresuró demasiado. Aunque son muy fuertes y las pitones son muy buenas cazando, eso no significa que no tengan debilidades. Las pitones usan principalmente sus músculos para sobrevivir y eso significa que si fallan el ataque, las pitones no tendrán nada, porque no tienen dientes ni garras afiladas. Especialmente cuando se enfrentan a depredadores como los leopardos, también pueden estar en peligro. Esta pitón tuvo que pagar un alto precio por atacar imprudentemente al leopardo. Al final, el cazador se convierte en cazado. Incluso si dos pitones atacan juntas, no son oponentes de los leopardos. Esta pitón hembra estaba preñada, tenía demasiada hambre para seguir esperando presas, de repente atacó al leopardo. Pero lo que recibió no fue una comida, sino una muerte dolorosa, llegando incluso a confundir a la siguiente pitón macho. Al final, las dos pitones se convirtieron en comida para el leopardo. Pero una vez que las pitones dieron en el blanco, el ataque sorpresa y sus fuertes músculos significaron que ni siquiera una hiena tuvo la oportunidad de sobrevivir. Era una gran hiena preñada. Aún así, todavía fue tragado por la gran pitón. Después de comer esta gran presa, la pitón abandonó rápidamente la escena y encontró un lugar para esconderse. Esta comida puede hacer que la pitón sobreviva durante mucho tiempo sin cazar. Anaconda es una gran pitón, aunque no es venenosa como las serpientes, pero tiene un poder tremendo. Al apretar el cebo, pueden destrozar los esqueletos de los búfalos salvajes. El hambre obliga a esta anaconda a buscar alimento Esta vez su objetivo es el cuy de agua. Este es el roedor más grande del mundo. Los depredadores comienzan a atacar. La vida y la muerte son el límite que hace que los depredadores y las presas se vuelvan feroces. Un enfrentamiento sin concesiones entre la serpiente más grande del mundo por un lado y el roedor más grande del mundo, un conejillo de indias de agua. Con tácticas de caza inteligentes, la anaconda atrapó rápidamente a su presa. Aunque logró derrotar a la presa resistió a la anaconda, lo que provocó que su cuerpo resultara gravemente herido. Finalmente, la anaconda logró derribar a la presa y tragársela entera. Las pitones son depredadores silenciosos y están listos para derribar cualquier presa a la vista. El depredador comenzó a atacar. Este cocodrilo es mucho más pequeño que la pitón. El ataque repentino hizo que la pitón no pudiera reaccionar.
fue atrapada por el depredador y retorció muchos bucles dolorosos. La pitón comenzó a tragarse esta presa. El incidente pareció terminar ahí, pero pronto la pitón comenzó a doler. El cocodrilo aún no estaba completamente muerto. Comenzó a morder a la pitón por dentro. La pitón finalmente murió por la herida que le causó el cocodrilo. El cuerpo y el estómago de las pitones son muy especiales. Pueden descomponerse incluso los cuernos y huesos de animales. Esta pitón acaba de derribar con éxito a un gran antílope. Comenzó la comida justo en la escena, sin embargo, sucedió el incidente, comenzó a retorcerse de dolor. El cuerno del antílope le había perforado la boca, lo que hacía imposible que la pitón siguiera comiendo se detuviera. Después de un tiempo constante de esfuerzo, se liberó de sus afilados cuernos. La pitón rápidamente se fue con dolor y dejó la comida. Tal vez le lleve algún tiempo recuperarse y cazar. Uno de los miembros de los animales salvajes son los depredadores como las hienas. Dos hienas descubrieron que la pitón estaba buscando comida. La amenaza de la hormiga serpiente enemiga rápidamente se escapó. Una hiena obstinadamente persiguió y atacó a esta pitón. Era una hiena embarazada. El ataque de la hiena provocó que la pitón quedara gravemente herida, pero debido a la gran barriga, la hiena no pudo reaccionar ante el repentino ataque de la pitón. La pitón rápidamente apretó y tragó a la presa justo en la hierba cercana. Hay algo extremadamente peligroso para las pitones cuando tragan a sus presas demasiado grandes. Tendrán que encontrar un escondite para digerir la comida durante mucho tiempo. La pitón se volverá lenta e indefensa cuando sea atacada. Esta pitón cazó y se tragó un antílope y comenzó a moverse hacia un lugar seguro. El incidente fue presenciado por un león. Si la pitón aún no se ha tragado la presa, el ataque de la pitón puede asustar a un león o incluso matarlo. Su pesado cuerpo le impedía moverse con rapidez. El ataque de los leones le impedía aceptar la muerte. Aunque son poderosos depredadores, tienen sus propias limitaciones. Las pitones no tienen dientes afilados como otros depredadores. Eso les dificulta enfrentarse a depredadores como las hienas. Una vez que los errores fatales son difíciles de evitar. A esta pitón le costó mucho trabajo matar al impala y luego fue atacada y robada por la hiena. Te muestra cómo rendirte y trepar a un árbol para salvar tu vida. La vida siempre se lucha por cada segundo. Los depredadores
no renunciarán a la oportunidad de vivir. Enfrentarse a los leopardos es una elección imprudente. Muchas veces las pitones tienen que morir bajo las garras de los leopardos. Esta pitón quedó atrapada en una pelea con un leopardo. La pelea debilitó a la pitón. Parecía que todo había terminado y la pitón se convertiría en comida para el leopardo. Pero mientras el leopardo no se dio cuenta, la pitón tuvo suerte de escapar de la muerte. En la naturaleza, los animales deben encontrar comida, agua y su propio territorio. Además, también enfrentan riesgos al cazar. Las pitones son uno de los reptiles más grandes y temidos del mundo. Tienen muy buenas habilidades de caza y son conocidos por ser depredadores despiadados. La brutalidad de las pitones cuando cazan proviene de la forma en que buscan presas activamente. Mientras tanto, la pitón mantendrá una posición de camuflaje y esperará a que se acerque el cebo. Cuando se acerque el cebo, la pitón atacará rápidamente y comenzará a envolver a la presa con fuerza usando su cuerpo largo y suave. Sus habilidades de caza son innatas. Una vez que han envuelto a su presa con fuerza, usarán la fuerza de sus músculos para apretar aún más, haciendo imposible que la presa escape. Este método de caza hace que la presa sea extremadamente dolorosa hasta la muerte. Cuando la presa ya no puede resistir, la pitón comenzará a tragarse la presa. Durante la deglución, las pitones usarán sus dientes para llevar a la presa a la boca y usarán una variedad de músculos diferentes para empujar a la presa hacia el abdomen. Después de tragar la presa, la pitón evitará la actividad durante varios días para digerir la comida. La piel súper elástica se encuentra entre las mandíbulas inferiores de la pitón. Lo que les permite tragar animales incluso más grandes de lo que permiten sus mandíbulas. Una pitón adulta puede tragarse un ciervo joven que pese hasta el 60% de su peso total. Además, debido a que las pitones tienden a tragarse a sus presas enteras sin masticarlas primero, la forma en que funcionan las mandíbulas es un factor importante para determinar la habilidad de este animal. Las pitones grandes a menudo matan a sus presas no por asfixia, sino asfixiando los vasos sanguíneos de sus desafortunadas víctimas. El hambre es la terrible fuente de su impulso de cazar sin importar quién sea el oponente. En silencio se acercan a su presa y tratan de controlar la presa. Esta pitón atacó al cocodrilo más pequeño que él
Después de solo unos minutos de sondear al oponente, exprimió con éxito a la presa. Y muy pronto, tuvo una comida que satisfizo su hambre. Debido a su fuerza superior, las pitones pueden matar fácilmente pequeños cocodrilos para satisfacer su hambre, por lo que las pitones cazan cocodrilos bebés con frecuencia. Por eso el ataque esta vez de la gran pitón fue demasiado precipitado cuando se tragó al cocodrilo. Después de comer toda la presa, el cocodrilo luchó de repente. Su poder puede destruir los órganos internos de la pitón. Como resultado, el cocodrilo usó su cabeza para perforar el vientre de este animal. Aunque el cocodrilo no pudo salvarle la vida, también obligó a la pitón a seguir su destino. La estructura del cuerpo de la pitón no es como la de otros depredadores, por lo que este depredador no puede desgarrar la carne de su presa. Por lo tanto, cuando comen se encuentran con problemas difíciles de evitar. El cuerno del antílope perforó la boca de la pitón, lo que provocó que luchara durante mucho tiempo antes de escapar. Al pelear con otros depredadores, si falla también puede perder la vida. Esta pitón, por haber echado de menos al leopardo, casi pierde la vida. Aunque sobrevivió, tampoco recibió heridas leves. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. No duden en hacernos preguntas. Swag responderá a sus preguntas. Gracias por ver el video hasta el final. Hágale saber a Swag con qué momento está impresionado, aunque sé que es difícil de elegir, ¿verdad? Suscríbete al canal para recibir notificaciones de más videos de vida silvestre. ¡Hasta luego! Hola, de nuevo documental de animales. Si eres un amante de la vida silvestre, no te pierdas este video. Estamos constantemente actualizando con nuevas noticias dramáticas sobre la vida silvestre todos los días. Para no perderse los videos interesantes, suscríbase y active las notificaciones para actualizar los videos nuevos más rápidos.